Bueno, buenas tardes. Como se habrán dado cuenta, cuando hacíamos análisis de regresión, Excel nos daba todos los resultados de la prueba de hipótesis. Nos los daba a través de la probabilidad por vía de el análisis de varianza o estadística F y nos lo daba por estadística T. Sin embargo, cuando estamos trabajando en correlación, pues nosotros mismos tenemos que hacer estos cálculos porque Excel no tiene la opción de darnos el análisis de la prueba de hipótesis. Sin embargo, vamos a ver una forma muy fácil y muy rápida con la cual ustedes pueden verificar si una correlación es estadísticamente válida, por ejemplo, al 95% de confianza. Recordemos un poco cómo funciona la distribución T. Hipótesis nula, R0, hipótesis alterna, R diferente de 0. Por ser diferente, pues tenemos dos colas. Una cola en valores negativos, una cola en valores positivos. Y recordemos que si nuestro valor T calculado está por aquí o está por aquí, es decir, está en las colas, nuestra probabilidad es menor a 0,05, es decir, nuestra correlación es válida. Y solo si el T crítico supera al T calculado, es decir, si nuestro T calculado cae en esta zona, pues la probabilidad será mayor a 0,05 y la relación no es significativa. Bueno, entonces recordemos que aquí son los T críticos, con un 95% de confianza. Si esta fórmula del T calculado, yo despejo la R de esta fórmula en función del T, obtengo esta segunda fórmula. Entonces, en esta fórmula, si yo le entro el T crítico, si yo entro el T que está aquí, él me va a dar cuál es el R que corresponde a ese T crítico, es decir, me va a dar una correlación crítica. Bueno, ese procedimiento se ha hecho aquí en esta tabla. Estamos en esta pestaña. Entonces, ¿cómo hacer pruebas de significación para la correlación de una forma simple? Entonces, supongamos, si el número de datos es 4, el T crítico es 433, eso significaría lo siguiente. Si trabajamos con 4 datos, este T crítico que va aquí vale menos 433 y más 433. Y la correlación equivalente a ese T es 0,95. Es decir, para que una correlación sea significativa tiene que ser más grande a 0,95, porque 0,95 está aquí, o más pequeña a menos 0,95. Es decir, nos sirve una correlación de 0,96, 97, etc. Si la correlación es 0,94, 0,90, 0,85 o menos 0,90, menos 0,80, pues vamos a caer en esta zona. Entonces, directamente mirando esta tabla podemos de forma inmediata saber si una correlación que hemos calculado es o no significativa. Veamos un ejemplo. Supongamos que tengo 30 datos y mi correlación dio 0,40. Entonces tengo 30 datos y para que una correlación sea válida tiene que ser mayor a 0,361. Como mi correlación vale 0,4, quiere decir que es estadísticamente válida. Es mayor al valor absoluto de estos valores que tenemos aquí como R crítico. Veamos otro ejemplo. Tengo 35 datos y mi correlación es 0,30. Entonces 0,30 no alcanzó al valor crítico, tenía que ser mayor a 0,334, por lo tanto una correlación de 0,30 no es válida. Veamos otro dato, tengo 10 datos y mi correlación es menos 0,7. Entonces nos interesa es el valor absoluto de este valor. Si tengo 10 datos, para que una correlación sea válida, tiene que ser mayor en valor absoluto a 0,632. Como mi correlación en valor absoluto es 0,7, no importa que el signo sea negativo o positivo, nuestra correlación es válida. Entonces, con esta tabla podemos verificar de una sola mirada si una correlación es válida para un n dado. Dos cosas adicionales. La primera, esta tabla va hasta 100. Si ustedes tienen un número mayor a 100, por ejemplo 130, pues simplemente lo escriben ahí y él les va a calcular inmediatamente
el T crítico y el R crítico porque todo está conectado. Entonces pueden resolverlo sin ningún problema. Y lo segundo, quiero que verifiquen que cuando está aumentando el n, cuando tenemos más datos en la correlación, se necesita una correlación más bajita para que sea válida. Eso quiere decir que no existe un valor R apropiado para que podamos decir si una correlación es mayor a 0,8 es válida. No, no existe. Porque el valor crítico de R depende del número de datos. Entonces, si yo tengo 6 datos, una correlación de 0,8 sí es válida. Pero si tengo 7 datos, perdón, no es válida. Pero si tengo 7 datos, sí es válida. Aquí con 0,8 no llego al valor crítico. Aquí con 0,8 sobrepaso el valor crítico. Entonces tengan cuidado con eso. Una correlación puede ser válida aunque valga 0,3 o valga 0,2, no importa, puede ser válida. Lo que sí va a pasar es que una relación con coeficientes de correlación bajos va a dar un porcentaje de asociación bajo. Si yo tengo una correlación que vale 0,2, 0,2 al cuadrado me va a dar 4% de asociación, muy bajita. Es decir, sí existe una relación entre las variables, pero su asociación es muy baja. Entonces, por eso es que regularmente cuando hacemos correlaciones, pues no solamente basta con que los R sean altos, sino procuramos que el porcentaje de asociación entre esas variables también sea alto. Eso es parte de lo que generalmente buscamos en la ciencia. Valdría aclarar, por último, ya para cerrar, que desde el punto de vista de la ciencia, cuando yo me pregunto si dos variables se relacionan y yo encuentro que caigo en la hipótesis nula, que no hay relación, pues eso es un resultado científico válido. Estas dos variables no se relacionan. Generalmente desde las preguntas de investigación que hacemos, nosotros sí queremos que haya una relación, porque en alguna medida estamos valorando o literatura o nuestra percepción sobre un fenómeno. Entonces esperamos generalmente encontrar que haya relaciones significativas. Desde el punto de vista de la ciencia, no importa si no son significativas. Para la ciencia es muy válido saber que A no se relaciona con B o que A sí se relaciona con B, con una asociación baja, media o alta, desde la ciencia. Entonces con eso terminamos. Esta tabla la pueden utilizar para cualquiera de sus correlaciones. Simplemente verifiquen cuál es el número de datos, no los grados de libertad, sino el número de datos y cuál es el R que se requiere en cada caso. Muchas gracias.